Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y estoy muy contento mandándoles un saludo muy afectuoso desde su canal de Mariavisión, Luz Católica. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica y también, ¿por qué no?, a nuestros amigos que nos ven en España. Este es su programa Concilios y en este programa vamos a tratar hoy dos cosas muy importantes. Una es el don profético y otra es la relación que hay entre la Iglesia Católica y las iglesias cristianas en la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios de su canal de Mariavisión, Luz Católica. El día de hoy, pues como les decía, vamos a ver dos cosas muy importantes que son el don profético. Recuerden que todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, pero ahora nos vamos a centrar un poco en este don profético y en una segunda parte o en un segundo momento vamos a relacionar este don profético con la relación que hay entre la Iglesia Católica y lo que podríamos llamar otras iglesias cristianas, aunque hay que recordar que para que haya iglesia realmente tiene que haber varios requisitos y dentro de estos requisitos tenemos la unicidad, debe ser una, debe ser universal o católica, debe ser apostólica, ¿sí? Entonces, si no hay unidad, si no es la iglesia una, si no es santa, no es católica y no es apostólica, en sentido estricto no podemos decir que sea una iglesia. De tal suerte que entonces, ¿cuál es la iglesia? Pues la única iglesia fundada además por Jesucristo es la Iglesia Católica, ¿sí? Los cristianos católicos. Todas las demás iglesias no fueron fundadas por Jesucristo, aunque podemos considerar también como iglesia católica a la iglesia ortodoxa, ¿sí? Entonces tenemos la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. De ahí en fuera, todas las demás iglesias que no fueran fundadas por Jesucristo, pues se pueden llamar iglesias en cierto sentido, pero en sentido estricto no son iglesias. Entonces es muy importante pues que nosotros sepamos como católicos que realmente la iglesia que fundó Jesucristo fue la iglesia católica porque él solo fundó una sola iglesia. Y todo esto viene muy claro en esta constitución dogmática Lumen Gentium, que es sobre la iglesia católica, sobre la iglesia. Y bueno, pues para esto es importante que nosotros sepamos que como bautizados recibimos bueno, pues esta triada, ¿verdad? Que es ser sacerdotes, ser profetas y ser reyes, ¿sí? Sacerdotes, recuerden que hay dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real, que es el que tenemos todos los bautizados, independientemente de si somos ordenados sacerdotes o no. Y entonces, además, también todos los bautizados somos profetas. ¿Y en qué consiste ser profeta? Bueno, el profeta debe anunciar el evangelio, pero ¿cómo? Pues vivirlo en la fe y en la caridad. Y aquí hay que reflexionar, porque ¿cómo vamos a vivir la fe, los cristianos católicos, y la caridad si no conocemos los contenidos de nuestra fe? Nadie puede vivir lo que desconoce, y de aquí es muy importante por esto que nosotros profundicemos y nos preparemos en nuestra fe católica, en conocer los contenidos de la fe. Vean ustedes nada más cuánta gente se ha separado de la Iglesia Católica justo por esta razón, por la ignorancia, ¿sí? Hubo por ahí quien dijo que un católico ignorante es seguro protestante.
¿Y todo por qué? Porque llegan, tocan a nuestra puerta y como nosotros desconocemos los contenidos y la riqueza tan grande de nuestra fe, empezando porque no estamos seguros, ¿verdad?, de ella, entonces, pues, ¿cómo vamos a ser profetas? ¿Cómo vamos a poderla vivir? ¿Y cómo la vamos a poder vivir pues, en la fe y en transmitirla en la fe y la caridad? Es imposible. Entonces, por esto es importante, ¿verdad?, que nosotros nos vayamos buscando la formación para no ir dando tumbos y luego no arriesgarnos a que llegue otra persona y nos quite la fe. Bueno, fíjense que el Espíritu Santo actúa en la iglesia. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? Bueno, pues actúa sobre los bautizados para que puedan trabajar, ¿verdad?, en la evangelización, promoviendo esta evangelización con su don de profecía. Y este don de profecía, bueno, pues va acompañado, fíjense, el Espíritu Santo da la gracia a través de los sacramentos, ¿verdad? Da unidad y vida a todos los cristianos, también a través de las virtudes, de los dones, de los ministerios, o sea, hay distintos ministerios. El Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros, porque cada uno, por insignificante que se sienta, tiene una misión y un papel en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Y entonces va dando Dios algunos dones especiales o gracias especiales que nosotros hemos visto que se llaman gracias gratis dadas, y que estas gracias las reparte Dios no tanto en beneficio para que se santifique la persona que la recibe, sino más bien van en el sentido de que pueda con estas gracias beneficiar a todos aquellos a los que va dirigido su mensaje o su apostolado. Pero estas gracias, ¿cómo las reparte Dios? Bueno, pues Dios las reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere. De modo que si alguien recibe una gracia de esta naturaleza, bueno, pues no debe vanagloriarse, ni tampoco andarla presumiendo por todas partes, sino que hay que recibirla, bueno, con humildad, porque ningún mérito tenemos para recibir este tipo de gracias. Mientras que hay otro tipo de gracia que bueno, que se pierde cuando está uno en pecado grave o en pecado mortal, o si no hace uno los suficientes méritos, estas gracias especiales, que también se llaman carismas o gracias gratis dadas, pues nos las da Dios aunque nosotros estemos en pecado, porque van en orden a la santificación de los demás, en orden a la instauración del reino de Dios, y entonces por lo mismo no tenemos ningún mérito en ellas y no tenemos que estar pensando que nos las dio porque somos más importantes o por lo que sea, ¿sí? De manera que, bueno, pues entonces hay que ser prudentes con ellas, y luego también saber que si recibimos una gracia de esta naturaleza, pues debemos ir con la autoridad competente, porque la iglesia es la única que puede determinar si recibió alguien realmente una gracia o no. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, ay, es que yo recibí este don, es que a mí se me apareció, es que a mí me habló, es que, bueno, primero tienes que ir a la autoridad competente y ver, porque la única que puede determinar si eso es o no es la autoridad de la Iglesia Católica, y ya yendo tú con el sacerdote, por ejemplo, pues ya él te remitirá o te preguntará o te dirá. Pero estas gracias se dan todos los días y pues vamos recibiéndolas los cristianos y los católicos, y no hay que estar tan preocupados por si la recibo o si recibo esta o recibo la otra, sino más bien por trabajar por el reino de Dios, por el reino de Cristo en la tierra, con humildad, con paciencia. Otra cosa que tampoco debemos hacer, pues es estar pidiendo temerariamente esos dones. Ay, es que yo quiero que me dé el don de tal cosa, ¿no? O el carisma de discernimiento de los espíritus, o el carisma no, eso no debemos hacerlo, ¿sí? Debemos ser humildes y esperar a que Dios a cada quien le da según su plan lo que necesita para la salvación de los demás, para la instauración del reino. De modo que, bueno, pues todo esto lo vamos a ir desarrollando durante la primera parte del programa, mientras que en la segunda parte, pues nos vamos a referir también a cuál es la relación, ya con este don de profecía, con vivir la fe. Tiene mucha relación el vivir la fe con cómo la vamos a vivir
Primero, con los que no son cristianos, que esos ya los habíamos tratado en algún otro programa, en donde vimos que, bueno, ninguna religión ni ninguna otra escritura, ¿verdad? Como por ejemplo de los Vedas y etcétera, no son palabra inspirada por Dios, ni escrita por Dios o por obra, por los agiógrafos, que son los escritores sagrados. La única es la Sagrada Escritura, autorizada por la Iglesia Católica en sus traducciones, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que ha aprobado el canon que, bueno, surgió de la tradición de la Iglesia, de la tradición viva de la Iglesia. Todos los demás no se pueden considerar de ninguna manera como revelación de Dios, ni siquiera parcialmente. Ahora, esto no quiere decir que gente que está en otra religión, en religiones paganas, así se llaman, estas religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, no puedan salvarse. Eso no quiere decir, porque estas personas que vivieron en estas religiones se pueden salvar o incorporar a la iglesia por vías extraordinarias. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco después de un corte. Así que quédese con nosotros, por favor, no se vayan. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Ya tengo aquí algunas llamadas, algunos tweets que me están mandando. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación para estar bien en contacto con ustedes son por mi Twitter, que es @P mayúscula H YLOS 1403. Ahí lo tienen en pantalla, para que aquí inmediatamente yo recibo los tweets de todos ustedes para contestarles y poder interactuar. O si alguien no está en las cuentas de Twitter, entonces tenemos también el correo, que es concilios@mariavision.com. Ahí también yo les puedo contestar, bueno, mañana o durante la semana. También yo puedo ver esos correos y contestar todas sus preguntas. De hecho, ya tengo aquí algunas personas. Tengo al padre Ender Artigas, que nos manda saludos. También tengo a María Teresa, a Vero Ruiz, tengo a Ana Velázquez, a Susana, bueno, pues a Mari Carmen, Carmeliux. En fin, bueno, a Paulina, ya tenemos aquí muchos saludos. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Este tema es fundamental porque acuérdense que estamos viendo el don profético de Jesucristo. En este bloque vamos a analizar bien en qué consiste ese don profético de Jesucristo y que nos transmite a nosotros a través del bautismo. Pero para eso hay que poner mucha atención en este material que hemos preparado para ustedes. Para avanzar un poco más en el estudio de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, recordemos que por el sacramento del bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Y en el capítulo 2 de la Constitución, en su parágrafo número 12, se refiere a la participación del pueblo de Dios del don profético de Cristo, afirmando textualmente: el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. La universalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia, y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde el obispo hasta los últimos seglares manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio al que sigue fidelísimamente, recibe no ya palabras de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos. Penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente a la vida.
Además, el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que, distribuyéndolas a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, aún especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, no hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con los buenos. Y en el parágrafo 13 afirma textualmente: todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos, para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar a todos sus hijos que estaban dispersos. Para ello, envió a Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera maestro, rey y sacerdote, nuestra cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Para ello, por fin envió al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, que es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, principio de asociación y de unidad en la doctrina de los apóstoles y en la unión de la fracción del pan y en la oración. Así, de todos los pueblos de la tierra se compone el pueblo de Dios, porque de todos recibe sus ciudadanos, que lo son de un reino, por cierto no terreno, sino celestial. Pues todos los fieles esparcidos por la tierra comunican en el Espíritu Santo con los demás. Pero como el reino de Cristo no es de este mundo, la Iglesia o pueblo de Dios, introduciendo este reino, no arrebata a ningún pueblo ningún bien temporal, sino al contrario, todas las facultades, riquezas y costumbres que revelan la idiosincrasia de cada pueblo, en lo que tienen de bueno, las favorece y asume, pero al recibirlas las purifica, las fortalece y las eleva, pues sabe muy bien que debe asociarse a aquel rey, a quien fueron dadas en heredad todas las naciones. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del Señor por el que la Iglesia Católica tiende eficaz y constantemente a recapitular la humanidad entera con todos sus bienes, bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su Espíritu. Pues ya escucharon ustedes estas citas textuales del documento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Es muy importante que entremos en contacto directo con las citas, es decir, con el texto, para que no haya variaciones y nosotros aquí lo enriquezcamos y lo comentemos para profundizarlo un poco más, es decir, lo desmenucemos. Pero fíjense ustedes cómo empezando el texto decía, ¿verdad?, que el don profético va encaminado a que demos testimonio los bautizados. Y ese testimonio, ¿cómo lo vamos a dar? Pues lo vamos a dar por medio de la fe, de vivir la fe y la caridad. Nadie puede ni vivir ni amar lo que no conoce. Por eso es que es importante y los católicos debemos siempre buscar una formación constante y permanente durante toda nuestra vida. En la Iglesia Católica no cabe decir, ay, bueno, pues a mí ya me bautizaron, ya hice mis cursos para la primera comunión, ya hice mi primera comunión, ahora ya me confirmaron también y ahora pues ya con esto prácticamente derechito al cielo, ¿no? No es así, sino que los católicos tenemos que profundizar, que comprometernos para poder conocer bien lo que es Cristo, lo que es el reino de Dios, la Iglesia, el pueblo de Dios, y así poder dar testimonio de fe y de caridad. Acuérdense que la caridad es una virtud teologal infusa
que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo como Dios nos ama. El orden de la caridad es primero Dios, luego nosotros y luego el prójimo. Ese es el orden de la caridad. Nadie que te está buscando para hacer cosas malas, ¿verdad? Pues puede tener caridad. Entonces hay que purificar y pedirle a Dios que se purifiquen nuestros afectos desordenados. Todos por el pecado original tenemos afectos desordenados. A veces queremos las cosas, las mascotas, las personas de una manera desordenada. Lo que hay que hacer es ir conociendo nuestra fe para que esos afectos Dios los vaya purificando y vayan por medio de la gracia siendo cada vez más caritativos. Es decir, la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, estar dispuesto a renunciar a todo aquello que se opone a lo que Dios quiere de nosotros o de los demás. Entonces, no quiere decir que ya no veas absolutamente a nadie, sino que vayas pensando que esos afectos pues deben ser ordenados. Si quieres más a tu mamá o a tu papá que a Dios, pues eso ya es un afecto desordenado. O a tu esposo o a tu esposa, o hay quienes quieren más a sus hijos, pueden querer más a sus hijos que a Dios. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces hay que ir conociendo lo que es esta caridad. Bueno, y luego, si escucharon muy bien, bueno, Dios manda a su Hijo para instaurar el pueblo de Dios. ¿A quiénes va dirigido este don profético? A todos los hombres de toda la tierra, de todos los lugares y de todas las épocas, no nada más de esta época, de lo que ya pasó y de lo que viene, sino de todo, absolutamente de todo, ¿sí? No es una época determinada. Entonces está abierto a todos. El don profético va para que nosotros anunciemos el Evangelio y para que el pueblo de Dios abarque absolutamente a todos. Este es un sentido muy importante, hasta cierto punto ecuménico, que tiene el Concilio Vaticano II, pero hay que entenderlo muy bien, ¿sí? La única depositaria del mensaje de salvación, de la administración de la economía de la salvación, es la Iglesia Católica, y después ya todos los demás pueblos y toda la gente que no es católica, bueno, pues puede ser incluida, pero con algunas condiciones, ¿sí? Si la persona nació en un lugar donde ni siquiera se conoce la fe católica, tiene ignorancia invencible, pero obra conforme a sus principios, a su recta razón, es decir, a lo que piensa que es bueno y tiene buena voluntad, pues Dios, porque derramó su sangre por todos nosotros, Cristo, puede incorporarla a la iglesia por una vía extraordinaria. Pero no es así con las personas que ya tuvieron acceso a la doctrina católica. Si tú ya tuviste acceso o puedes tener acceso al conocimiento de la verdad o de la iglesia, entonces no hay justificación para esto. Esto es en el caso, por ejemplo, de personas que viven en lugares alejados. También pensemos que el mensaje cristiano no está hecho nada más para ahorita este contexto del siglo XXI, sino que va hecho para todas las épocas y para todas las regiones del mundo. Hay lugares en donde los medios de comunicación pues son muy avanzados, en donde podemos llegar a todas partes, pero todavía hay zonas muy rezagadas a nivel mundial. Hay lugares pues ahí lejísimos, ¿verdad? En zonas muy remotas, por ejemplo en Asia, en África, pensemos en África, y en continentes que están también muy separados o muy alejados o que no es posible que llegue la doctrina, y entonces estas personas también están llamadas a la salvación, pero con medios distintos. Entonces hay que poner mucha atención. Ahorita en este punto exclusivamente centrarnos en que, bueno, en principio el mensaje es para todos, para que todos sean un solo pueblo, una sola iglesia, para acoger todo lo bueno que haya en todas las civilizaciones y las culturas, desechar lo malo, purificar lo bueno. No se trata de quitarle las cosas, sino más bien de que esas cosas que tiene cada cultura o cada civilización sean purificadas y sirvan también para el reino, como bienes o beneficio del reino de Dios. Entonces, bueno, pues ya vamos avanzando, pero tenemos un corte, así es que no se vaya, aquí lo esperamos. Aquí estamos ya de regreso en este bloque
Bueno, ya estoy recibiendo aquí más llamadas, algunas felicitaciones y por lo mismo pues quiero hacer un saludo aquí a nuestros amigos, a Gerardo Segovia, a Ana Vázquez, pero también a María del Carmen Elizundia Ponce, a la profesora Elizundia. También, bueno, otra vez aquí al padre Ender Artigas de Venezuela, a otros amigos que nos están viendo en Colombia, a todos nuestros amigos de Colombia también y a los que están en España, ¿sí? También les mandamos un saludo muy afectuoso. Entonces, en este bloque estamos analizando muy detenidamente cuál es, bueno, este don de profecía, el don profético, y cómo va hacia todo el mundo dirigido, ¿sí? Y entonces vamos a ver también que el pueblo de Dios y la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica, tiene también variedades, ¿sí? Hay variedades que son muy particulares, hay distintos dones y también hay algo que nosotros llamamos iglesias particulares. ¿Cuáles son las iglesias particulares? Bueno, pues según el Código del Derecho Canónico y el Concilio Vaticano II, las iglesias particulares son ante todo las diócesis. Estas diócesis, como saben ustedes, cada uno de nosotros pertenecemos a una parroquia, a un decanato, a una vicaría, a una diócesis. Y estas diócesis son las iglesias particulares que van conformando toda la iglesia. En cada diócesis hay tradiciones muy específicas y ahí el obispo debe alinear y cuidar que esas tradiciones propias no pierdan la unidad, es decir, no se pierda por esas tradiciones la unidad con toda la iglesia, con todo el mundo, sino que más bien contribuyan a la unidad de la Iglesia Católica. Es decir, que esas puedan ser aprovechables y puedan ser ejemplo de unidad para todos los demás. Pero bueno, en este bloque tenemos otro material que hay que poner mucha atención porque aquí hay dos parágrafos muy importantes que si no se lee uno y después el otro y se separan, podemos caer en errores gravísimos que además ya han caído algunas personas que separan un párrafo de la Constitución dogmática y entonces en ese párrafo acaban destruyendo toda la doctrina. Por eso es importantísimo que pongan mucha atención, especialmente en este bloque, que es uno de los puntos más delicados de lo que vamos a ver en el Concilio Vaticano II, uno de los puntos. Hay otros también, pero en este hay que poner especial atención. Así es que, bueno, pongan atención a este material. Continuando con el parágrafo 13 del capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, esta afirma textualmente que, en virtud de esta catolicidad, cada una de las partes presenta sus dones a las otras partes y a toda la Iglesia, de suerte que el todo y cada uno de sus elementos se aumentan con todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el pueblo de Dios no solo congrega gente de diversos pueblos, sino que en sí está integrado por diversos elementos, porque hay diversidad entre sus miembros, ya sean los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos, ya según la condición y ordenación de vida, pues muchos en el estado religioso, tendiendo a la santidad por el camino más arduo, estimulan con su ejemplo a los hermanos. Además, en la comunión eclesiástica existen iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo íntegro el primado de la cátedra de Pedro, que preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas variedades y al mismo tiempo procura que estas particularidades no solo no perjudiquen a la unidad, sino que cooperen a ella. De aquí dimanan finalmente entre las diversas partes de la Iglesia los vínculos de íntima comunicación de bienes y a cada una de las iglesias pueden aplicarse estas palabras del apóstol. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego, en el siguiente párrafo del mismo parágrafo número 13, afirma algo que es necesario precisar desde la tradición sagrada y sin separarlo del parágrafo número 14 del mismo documento, pues afirma textualmente:
todos los hombres son admitidos a esta unidad católica del pueblo de Dios, que prefigura y promueve la paz, y a ella pertenecen de varios modos o se destinan tanto los fieles católicos como otros cristianos, y los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. E inmediatamente añade textualmente en el parágrafo 14: el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos, porque enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar o no quisieran permanecer en ella. A la sociedad de la Iglesia se incorporan de lleno los que, creyendo en el Espíritu de Cristo, reciben íntegramente sus disposiciones y todos los medios de salvación depositados en ella, y se unen por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del régimen eclesiástico y de la comunión, a su organización visible con Cristo, que la dirige por medio del sumo pontífice y de los obispos. Sin embargo, no alcanza la salvación, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo pero no de corazón. No olviden los hijos de la Iglesia que su excelsa condición no deben atribuirla a sus propios méritos, sino a una gracia especial de Cristo, y que si no responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con la mayor severidad. Los catecúmenos, que por la moción del Espíritu Santo solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, se unen a ella por este mismo deseo, y la Madre Iglesia los abraza ya amorosa y solícitamente como a hijos. Y en el parágrafo 15 menciona textualmente algo que es muy importante comprender bien. La Iglesia se siente unida por varios vínculos con todos los que se honran con el nombre de cristianos por estar bautizados, aunque no profesen íntegramente la fe o no conserven la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro, pues conservan la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida y manifiestan celo apostólico. Creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador. Están marcados con el bautismo, con que se unen a Cristo y reconocen y reciben en sus propias iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos. Muchos de ellos tienen episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan piedad hacia la Virgen Madre de Dios. Hay que contar también la comunión de oraciones y de otros beneficios espirituales, más aún cierta unión en el Espíritu Santo, puesto que también obra en ellos con su virtud santificante por medio de dones, y a algunos de ellos les dio la fortaleza del martirio. De este modo, el Espíritu promueve en los discípulos de Cristo el deseo y la colaboración para que todos se unan en paz, en un rebaño y bajo un solo pastor, como Cristo determinó, para cuya consecución la Madre Iglesia no cesa de orar, de esperar y de trabajar, y exhorta a todos sus hijos a la santificación y renovación para que el signo de Cristo resplandezca con mayores claridades sobre el haz de la Iglesia. Como ven, este tema de las iglesias cristianas es un tema difícil, es un tema delicado, porque bueno, sí hay una muy buena disposición por parte del magisterio de la Iglesia y del Concilio Vaticano II, pues en reconocer que el Espíritu Santo puede actuar, y de hecho lo ha actuado, ¿verdad? Puesto que estas personas pues reciben de alguna manera el bautismo, de alguna manera también algunos han llegado hasta el martirio. Pero aquí es clarísima y por eso hay que ir punto por punto, ¿sí? La única puerta de entrada y la única depositaria es la Iglesia Católica. Y eso lo hemos venido diciendo durante muchos programas, porque todo esto viene muy claro
tanto en la Constitución Dei Verbum como en la Lumen Gentium. Entonces, ¿quiénes son los que no se pueden salvar? Bueno, ¿quiénes son los que no se pueden salvar? Viene clarísimo aquí. No se salvan aquellos que ya fueron bautizados, que conocieron la fe católica y que no quieren permanecer en ella. Es decir, que se van a una secta, que se salen. Esas personas no se pueden salvar. ¿Quiénes son otras personas que no se pueden salvar? Los que están bautizados y están dentro, pero no perseveran en la caridad, en las buenas obras. Acuérdense que es obras. En la iglesia es no nada más la fe salva a la Iglesia Católica, sino las obras. Y tampoco quienes conocieron la fe católica y no se quieren incorporar. Estas personas no se salvan. E incluso si se fijaron ustedes, dice que el juicio va a ser más severo para quienes conocieron la fe y la rechazaron de alguna de estas maneras que acabamos de decir. Ahora, estos hermanos separados que están lejos y que algunos ya crecieron en contextos en donde tienen ignorancia invencible, a ellos es a los que va referido esto de que el Espíritu Santo, bueno, por ser cristianos, los acoge de alguna manera y de alguna manera también, bueno, pueden ser por medios extraordinarios incorporados a la Iglesia Católica, pero tiene que haber realmente una ignorancia invencible, es decir, son personas que no conocieron la fe. Entonces, bueno, pues vamos ya avanzando un poco más, pero tenemos un corte, así que no se vaya porque todavía tenemos un poco más. Bueno, entonces no hay que perdernos. Tenemos por un lado dentro de la Iglesia Católica una gran riqueza, incluyendo las iglesias particulares que son las diócesis y que siempre deben respetar el primado de Pedro. No porque sea el obispo de una diócesis ya no tiene nada que ver con el Papa. No, no, no. El primado lo tiene Pedro, es decir, el Papa. Recuerden que el Papa solo es magisterio cuando habla ex cátedra. De modo que si el Papa hace una formulación dogmática, todos se tienen que ajustar, todos los obispos y todas las diócesis. En cambio, si un obispo o incluso si fueran todos los obispos juntos, ni aún así todos los obispos son magisterio de la Iglesia Católica. Solamente el Papa junto con los obispos o el Papa solo cuando habla ex cátedra. De modo que en estas iglesias particulares siempre se debe buscar la unidad y siempre debe respetarse el primado de Pedro. Después tenemos, bueno, pues las personas que se incorporan a la iglesia, pero que se salen. Esas personas que se salen habiendo sido bautizadas, es muy, muy grave que se haga esto, ¿sí? Y en esto es clarísimo el documento. Después tenemos las personas que se quedan, pero que no perseveran en la caridad y en las buenas obras. Hay que perseverar, hay que acudir a los sacramentos. Fíjense, el mensaje es muy claro. Dios quiere que todos los hombres conformen el pueblo de Dios, unirnos a todos, congregarnos a todos. Este concilio es conciliador, quiere acoger a todos, pero no que cada uno haga lo que quiere, ¿sí? Sino que realmente nosotros como profetas llevemos el verdadero mensaje, no nuestras opiniones, sino que en la fe y en la caridad llevemos el mensaje auténtico para que así ya no sea nuestra palabra, sino la misma palabra de Dios la que llegue a los corazones de las personas y puedan salvarse. Y entonces tenemos en tercer lugar a los hermanos separados de las iglesias, entre comillas, porque ya decíamos que para ser iglesia tiene que ser una santa católica apostólica, y eso solo la tiene la Iglesia Católica y Ortodoxa, que son las iglesias que, bueno, realmente son la Iglesia Católica, y todas las demás iglesias no tienen estas características, pero tienen algunos elementos, y bueno, como hay gente que ya nació en estas religiones o en estas iglesias, entre comillas, bueno, pues pueden, porque también la salvación es para ellos, de hecho actúa el Espíritu Santo, pero no es palabra revelada, ¿sí? Ni tampoco son depositarias, ni las fundó Cristo tampoco. La única iglesia fundada por Jesucristo históricamente, y para esto tenemos fuentes paganas que lo dicen, fuentes judías y fuentes cristianas, católicas, o sea que hay muchísimos documentos para comprobar que Jesucristo
fundó la Iglesia Católica y que las demás pues ya no son. Entonces hay que ser muy conscientes de que si conocemos nosotros, cuando ya una vez conocimos el Evangelio y si nos incorporamos a la Iglesia, es muy importante perseverar. Y los que no se incorporan habiéndolo conocido, pues también llevan una responsabilidad muy clara. De modo que el concilio es bastante claro. Los que a veces no queremos entender o queremos que todo sea igual y que dé lo mismo que si te vas con los hermanos de la secta o lo que sea, somos nosotros, pero en realidad esto no es así y esto lo hemos visto clarísimo. Bueno, lo hemos ido viendo en todo este análisis, en esta profundización en el Concilio Vaticano II, pero ahorita en este punto llegamos clarísimos, ¿sí? Tanto habíamos visto ya lo que es la Iglesia frente a las religiones paganas y luego a estas iglesias que son como separaciones de la Iglesia Católica. Recordemos que, bueno, una de ellas fue la que fundó Lutero, el protestantismo en el siglo XVI. Ya habían pasado 16 siglos, fíjense ustedes. Luego Calvino, los calvinistas, y luego ya tenemos ahora que los de la luz del mundo, que los testigos de Jehová, que los de pare de sufrir y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Entonces son ya tantas iglesias como personas, porque finalmente, como cada uno funda su iglesia a su medida, pues cada uno le quita y le pone lo que le conviene y lo que no le conviene. No nos hagamos tontos. Eso no es de Dios, ¿sí? Eso es crearte tu Dios a tu medida y rechazar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque te exige cosas que a lo mejor no puedes, que a lo mejor te sientes que no puedes porque no tienes fe en Dios, no tienes suficiente esperanza, ¿sí? Entonces, no hay que confundirnos, ¿sí? La única iglesia, la única depositaria es la Iglesia Católica, pero aún así Dios quiere que todos se salven y nosotros como católicos pues tenemos que llevar el mensaje auténtico y vivirlo, ¿verdad? Conocerlo, vivirlo en la fe y la caridad. Bueno, es así como hemos llegado ya al final de este programa. Qué bueno que nos acompañaron, que nos dejaron entrar a su casa. Y bueno, pues les despido, me despido a nombre de todos mis hermanos de aquí de María Visión. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.